El domingo pasado, no el anterior, yo estaba en la clase y José, por cierto, José está compartiendo una clase bíblica extraordinaria, hermanos. Todos los domingos José Obregón nos está ministrando, como también las maestras, nos está ministrando una clase bíblica realmente que usted no se la puede perder. Algún día seremos responsables por la oportunidad que tenemos de recibir la palabra y rechazarla. Porque hay gente que no tiene esa oportunidad. Pero todos los domingos José nos ministra y nos está ministrando sobre el libro de Ruth, de Esther. Sabía que era poético, pero estábamos ahí. Y el domingo antepasado él contó una experiencia que yo me quedé pensando en su experiencia y en realidad en lo que nos pasa a todos. Y él contaba acerca de algo que estaba viviendo, que no era lo que él deseaba, que le había afectado, pero que él sabía que sobre todas las cosas Dios estaba al control. Y nosotros hoy podemos decir lo mismo: Dios está al control. ¿Puede decir conmigo lo mismo? Dios está al control. Por eso que en esta noche quiero ministrarles y hablarles acerca de nuestros estados de ánimo. Diga conmigo: mi estado de ánimo. Es increíble pensar que la Biblia también habla de esto. Pero nuestros estados de ánimo, aquellas experiencias que vivimos a diario, que nos hacen transitar de un extremo al otro, nos llevan por estados de ánimos positivos y otros no lo tanto. Pero lo cierto es que la vida nos expone a ciertas experiencias donde nuestros estados de ánimo son afectados. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 14, dice Salomón que el ánimo del hombre, mire lo que dice ahí, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará? ¿Qué dice ahí? Al de ánimo angustiado. ¿Usted tiene en su familia algún cercano a alguien que tiene un estado de ánimo angustiado crónico? Me da fe. Mire lo que dice otra traducción. La Nueva Versión Internacional, cuando lee este versículo, dice: en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar? ¿Qué dice ahí? O sea, hay personas que cuando están en un momento de desánimo muy grande, usted no lo levanta con nada, ¿sí o no? ¿Quién podrá levantar al de ánimo abatido? Ahora me quedé con esta traducción. La Biblia latinoamericana, versión 95, dice: lo que mantiene al hombre en su enfermedad es su espíritu, pero ¿cómo levantar? ¿Qué dice ahí? A un espíritu deprimido. Son los puntos que atravesamos en nuestra vida. Es la experiencia que nosotros vivimos o manejamos. Lo concreto y lo cierto es que cuando tenemos que definir la palabra ánimo, dicen los que saben que el ánimo es el valor, el esfuerzo o qué cosa, o la energía. O sea, hay gente que tiene mucha energía, ¿sí o no? Y hay gente que le falta un poco de energía, ¿no? Pero dice que el ánimo es el valor, el esfuerzo y la energía. También dice que es la intención y la voluntad. O sea que cuando hablamos de una persona que tiene ánimo, tiene energía, se quiere levantar a la mañana, quiere ir a trabajar, se quiere comer los chicos crudos, ¿sí o no? Tiene energía, lo mandás a hacer lo mandado y va, lo mandás a hacer algo y lo hace. Es el que tiene espíritu pronto, el que está dispuesto, el que es voluntarioso. Usted conoce personas voluntariosas, ¿verdad? ¿Vamos a hacer esto? Sí, señor. Siempre está dispuesto. Es el empleado que dice: cuente conmigo. Y hay que quedarse hasta las 9 de la noche. Cuente conmigo. Sin embargo, usted tiene el otro grupo, los del desánimo. Y dicen los que saben que desánimo es el desaliento, la falta de ¿qué? De ánimo.
Es ese que le pide permiso un pie para mover el otro, ¿verdad? Es el que amaga pero nunca sale, ¿verdad? Es el que le falta generalmente el ánimo. Cualquier coincidencia con la realidad en su casa es una mera casualidad, ¿sí o no? Dice que es el desaliento, la falta de ánimo. Es el abatimiento, el agobio, el desconsuelo. ¿Y qué dice ahí? El agotamiento extremo. Hay personas que no tienen razón para estar en estas condiciones, pero hay personas que les sobran los motivos para estar en esta situación. Cuando te sentís cansado, abatido, cuando de golpe te das cuenta que las fuerzas no te dan ni te alcanzan. Decía el profeta, voz de llanto en Jerusalén, porque la que va a dar a luz, ha llegado el momento, pero no tiene fuerzas para dar a luz. Es cuando no tenés fuerzas, cuando te sentís agobiado, cuando el desconsuelo, el agotamiento, el desaliento, la falta de energía. Es como que te querés levantar a la mañana, pero no tenés energía, no tenés fuerza. Algunos le llaman pánico, miedo a amanecer, porque no te pase algo peor. Yo quiero decirles que el buen ánimo puede soportar cualquier dificultad, pero el desánimo no solamente no soluciona nada, por todo lo contrario, profundiza y acelera los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenés un buen ánimo, por más que tengas un mundo de problemas enfrente tuyo, tenés energía para batallar. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a intentar. Yo no sé cómo voy a salir adelante, pero lo voy a hacer, y tenés fuerza y tenés ganas y te levantás temprano y haces tu mejor esfuerzo y haces todo lo que está a tu alcance. Pero el problema es cuando las fuerzas ya no están y empezás a atravesar las puntas del ánimo y el desánimo. ¿A cuántos le ha pasado que de repente tuvieron ganas de enfrentar las cosas y de repente quisieron huir de sus problemas? ¿Le ha pasado alguna vez? Entonces viene el desánimo. Los psicólogos, y yo sé que me voy a meter en problemas porque tengo 3 psicólogos que me están escuchando. Espero, chicas, que me sepan perdonar porque he estudiado bastante. Y si digo algo mal, sépanme perdonar. Pero la psicología habla de los estados de ánimo que no siempre involucran las emociones. Escuche, preste atención. Dice que los estados de ánimo no siempre involucran las emociones, porque es un estado o una forma de permanecer. Es una postura cuya duración es prolongada o no, de acuerdo a una decisión de la persona. Miren lo que dice ahí. Dice que muchas veces se diferencian de las emociones en que es menos específico, menos intenso, más duradero y menos dado a ser activados por un determinado estímulo o evento. Uno de los psicólogos más conocidos y que ha escrito de esto, estuve leyendo su libro, que dice que los estados de ánimo suelen tener una determinada validez. Es un estado que puede durar horas o días o solo se activa o desactiva a través de ¿qué cosa? Dígamelo usted. Quiere decir que según lo que nos está expresando la psicología misma, nos está diciendo que en realidad nuestros estados de ánimo son estados que se activan o se desactivan de acuerdo a una decisión. Entonces usted se activa de esa manera y decide permanecer en ese estado el tiempo que le dé la gana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces de repente usted toma una decisión voluntariosa, personal, de quedarse deprimido. ¿Y sabe lo que va a pasar? Va a quedar deprimido. Y entonces lo van a traer a la iglesia, le vamos a orar, le vamos a predicar, le vamos a hacer liberación, le vamos a hacer lo que fuera. Pero va a permanecer en ese estado. Porque es un estado de voluntad. Es un estado que decidimos estar bien o estar mal. Porque quiero decirle que motivos siempre tendremos para estar bien o estar mal. ¿Sí o no?
Usted puede pasar por el desánimo, por ejemplo, por verme a mí predicar hoy. Dijo, otra vez está el gordito. Y por ahí usted vino pensando que lo iba a ver el otro gordito. Y lo atiende este gordito. De repente usted decide, mire, hoy yo como no tengo la clase bíblica, he decidido recorrer la clase de arriba. Y entonces me fui y me metí dentro de una clase. Y cuando me metí dentro de la clase, todos los alumnos de esa clase decidieron desanimarse. O sea, Robert Thayer dice que los estados de ánimo suelen tener una determinada validez. Es un estado que puede durar horas, días. Yo le agregaría años. Hay gente que se ha puesto en modo pausa hace años. O como yo digo, modo avión. Se pasó avión, ya no sale más de ahí, ¿verdad? Pero son estados, diga conmigo, son estados. Son estados que nos hacen vivir distintas experiencias. Qué impresionante es ver cómo la ciencia describe lo que la Biblia enseña tan sencillamente como el alma. En 1 Tesalonicenses, y quiero echar algún fundamento, en el capítulo 5, verso 23, dice Pablo que nosotros somos un ser que estamos divididos en 3 áreas. Y dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tenemos un espíritu, pero también tenemos un alma y tenemos un cuerpo que debemos presentar delante de Dios irreprensible cuando Él venga. ¿Cuántos anhelan la venida de nuestro Señor? Pero Pablo dice que tenemos un espíritu, pero también tenemos un alma. Hay gente que se ha ocupado solo del espíritu y se ha olvidado del alma. Como hay gente que se ha ocupado solo del alma y se ha olvidado del cuerpo. Pero Pablo dice que el espíritu, el alma y el cuerpo tienen estos 3 elementos. Es un solo ser que se presentará delante de Dios para cuando Él venga. O sea que cuando el Señor venga o cuando Él me llame, yo tendré que rendir cuenta por mi espíritu, por mi alma y por mi cuerpo. Dice amén. Lo concreto es que también cuando nos metemos adentro del alma, el alma tiene 3 grandes divisiones. No solamente lo dice la Biblia, lo dice también la ciencia. El alma contiene 3 grandes divisiones y usted ya lo sabe, que es la mente, la voluntad y las emociones. La mente, según Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2 y Efesios capítulo 4, verso 23, debe ser transformada y a la vez renovada. No solamente debe ser transformada tu mente, sino tiene que ser renovada. No solamente tenés que cambiar tu manera de pensar, sino te tenés que renovar constantemente. ¿Cuántos dicen amén? O sea que tu manera de pensar tiene que continuamente ser renovada. O sea, lo que pensás hoy, mañana lo tenés que cambiar por algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Tu mente tiene que ser transformada, tu voluntad tiene que ser quebrantada, en lo que dijo Jesús. Usted lo puede encontrar en Juan capítulo 12, verso 24, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, este queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Tu voluntad tiene que ser tomada y también tus emociones, y ahí me quiero parar, tus emociones ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que mis estados de ánimo, según Hebreos capítulo 5, tienen que ser ejercitados en el uso de la palabra. Y la palabra hace un uso en nuestras vidas que nos enseñan a vivir más allá de nuestros estados de ánimo. Eso quiere decir que como hijo de Dios no dependo si estoy con ánimo o desánimo. Yo soy hijo de Dios y estoy por encima de esa circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Si usted le hace caso a su ánimo, su alma, usted tendrá problemas. Entonces despierto y yo no analizo si soy o no salvo. Yo sé que soy salvo. Hay gente que tiene problema con la salvación. Hay gente que viene y me dice, pastor, yo no sé si soy salvo. Y estamos en problema. Porque no puedo hacer nada por usted, porque la salvación es un regalo no merecido. Es una cuestión de fe. Entonces no depende de mis estados de ánimo. Porque mis estados de ánimo me pueden llevar al ánimo extremo o al desánimo extremo. ¿Usted no conoce gente que vive esos péndulos? Dígame la verdad, yo no lo estoy viendo. ¿Cuántos pasaron por eso alguna vez? Por los puntos.
Dicen, sin embargo, los psicólogos que es una decisión, que se activa o se desactiva, nuestros estados de ánimo, buenos o malos, por circunstancias externas. Tenemos la decisión de dejarnos influenciar o no dejarnos influenciar. José nos contaba lo que él estaba viviendo, lo que él estaba pasando. Él podría deprimirse por eso, llamarme por teléfono y decirme: pastor, no puedo hacer la clase, estoy muy mal, hágalo usted, ¿sí o no? Menos mal que no lo hiciste. Usted me dice, ¿pero tenía motivos? Tenía motivos. Motivos siempre hay. Siempre tendremos motivos. Es si yo me dejo de dominar por mis estados anímicos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me deja seguir o...? Él tenía la decisión. Usted tiene la decisión. Yo tengo la decisión. Tengo motivo suficiente, y sé de personas que están sentadas acá que tienen motivo suficiente para pegarse un tiro en la cabeza. Motivos reales. No me estoy refiriendo a que usted no pudo viajar a Nueva York. Me refiero a problemas, como diría mi hermana, problemas. Una hermana que dice problemas. Entonces usted puede tener problemas. Y puede tener toda la decisión para desanimarse. O también puede tener la decisión de animarse. Ahora, sin embargo, la palabra nos enseña y nos habla. La palabra, por ejemplo, nos habla de los doble ánimo. Les quiero hablar a los bipolares. Pero no de la enfermedad bipolar, sino a los de doble ánimo. Diga conmigo, doble ánimo. Santiago, en el capítulo 1, verso 8, dice: el hombre de doble ánimo. O sea, Santiago va a referirse al hombre de doble ánimo. ¿Qué es el hombre de doble ánimo? Es el hombre que tiene dos ánimos. Vio qué profundo que estoy, ¿no? Ese pastor es profundo, sí lo soy. De Santiago, porque hay gente que anda buscando cosas, ¿vio? Y te quiere explicar porque el Espíritu dice y la letra y todo quedó así. Santiago dice: el hombre de doble ánimo. Yo le voy a explicar lo que es un doble ánimo. Tiene dos ánimos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que como tiene dos ánimos, como a veces se siente animado y a veces se siente desanimado, entonces toma dos actitudes. Cuando está con ánimo, viene y te dice: pastor, ¿a dónde hay? A corriente, tome mi auto, tome la llave, tome la plata, tome todo, pastor. Ahora, cuando está desanimado, no quiere venir ni a la iglesia. Diga conmigo, doble ánimo. Un día te ama, otro día te odia. Yo ya tengo la estadística perfecta. Los primeros 6 meses soy el mejor pastor del mundo. Y esta es la mejor iglesia. A los 6 meses, clavados, empieza el otro ánimo. Pero este pastor no es muy, no sé, no usa corbata, habla medio así, ¿verdad? ¿Qué empieza? El doble ánimo. Entonces Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué está hablando? Dos posturas, dos personas, dos estados. Y de hecho que lo está hablando en relación a la sabiduría y dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado del viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué está diciendo? Que el hombre de doble ánimo, el que tiene dos ánimos, es arrastrado de un lado al otro. Depende de lo que escucha, de lo que lee, de lo que ve, y empieza a ser arrastrado. Y eso es lo que el diablo quiere: arrastrarte a la depresión y a verte hundido en tu propia lástima. Pero nosotros no tenemos doble ánimo. Somos de un ánimo. Le creemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y mire lo que dice: y a vosotros, pecadores, limpiad vuestras manos.
Ahí usted le cae a todos los pecadores. Los pecadores, los impíos, hijos del diablo. Mire que el versículo no terminó. Porque dice, pecadores, limpien vuestras manos y vosotros los de doble ánimo. ¿Usted conoce gente con doble ánimo? Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mira lo que está diciendo Santiago. Santiago lo que está diciendo, ustedes deben hacer algo para solucionar el problema. Lo que tienen que hacer precisamente es purificar sus corazones, limpiarlos, quitarle toda contaminación para que vuelva a su estado más puro. Escúcheme, iglesia. Cuando creímos al Señor, estábamos en nuestro estado más puro. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, nosotros estábamos en nuestro estado más puro. Cuando estábamos en nuestro estado más puro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades te podían quitar el gozo de estar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que nos pasó? Purifiquen sus corazones. Ahora es cierto y es concreto que Dios que nos creó sabe esto y por eso siempre nos va a recomendar, y quiero que tome nota de esto, lo que Dios siempre te va a decir frente a los grandes desafíos de la vida. Frente al gran desafío de tu vida, Dios solo te va a decir una sola cosa: ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Frente a tu gran desafío. Josué estaba frente al gran desafío de su vida. Tenía que reemplazar a Moisés y eso no era fácil. Yo se lo decía a los hermanos que compartimos la clase bíblica, no era fácil reemplazar a Moisés porque Moisés era un hombre que con un palo dividió el mar. Andá a reemplazarlo vos. Y de golpe te dicen, Josué, sos el elegido, sos el hombre que va a reemplazar a Moisés. Y Josué estaba cerca de Moisés, sabía cómo era la mano, sabía cómo Moisés se relacionaba con Dios. Es más, Josué sabía que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Y de repente ahora el gran desafío de su vida, reemplazar a ese hombre. Diga conmigo, no es fácil. ¿Y quién te dijo que iba a ser? ¿Cuántos de los que están aquí presentes tienen grandes desafíos en sus vidas? Levanten sus manos. Dios solo te dice una sola cosa. En Deuteronomio capítulo 1, verso 38, Dios le dice a Moisés, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya, anímalo. ¿Por qué será que Dios le dice a Moisés, anímalo a Josué? Porque Josué estaba temblando, hermano. Como muchos de ustedes. Frente al desafío de educar a un adolescente, ¿cómo estás? Temblando. Frente a los desafíos que vienen para tu vida, de tu profesión, de tu trabajo. ¿Cómo estamos? Temblando. Y Dios le dice a Moisés, anímalo a Josué. Yo quiero que usted me acompañe en Deuteronomio capítulo 31. Quiero que abra su Biblia. Deuteronomio capítulo 31. Frente a tus desafíos, tu peor enemigo será el doble ánimo. Mira lo que le dice Dios, capítulo 31. Verso 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y le dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás el Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredará. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos, como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y su tierra, quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y heriréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado. Esforzaos, dígamelo usted, ¿y qué más? Y cobrad ánimo, no temáis ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, ¿qué le dijo? Esfuérzate y ¿qué? Es interesante porque Dios le está diciendo a Josué, anímate. Es increíble que Dios te está diciendo, anímate.
Y entonces yo cuando entendí esto empecé a decir, dale angelito, dale que podés. Y cuando el diablo más me quiso humillar, y cuando el diablo más me quiso pegar, lo único que me dijo y lo único que me sostuvo es decir, yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que podré. ¿Cuántos dicen amén? ¡Cobrad ánimo! Parece que para Dios es muy importante el ánimo de sus hijos. Por eso, por ejemplo, usted puede encontrar en la Biblia que cada vez que Dios quiso hablar con una persona, lo primero que le pidió es que se ponga de pie. Hello, ¿están ahí? ¿Qué les pasa? ¿Puedo continuar? Está muy serio. Qué interesante es saber que cuando Dios quiso levantar un hombre y estaba postrado, lo primero que le dijo, ponte sobre tus pies. Por eso cada vez que yo los invito le digo, Dios necesita verlo de pie, porque el diablo te quiere ver de rodillas tirado en el piso. No me refiero de rodilla orando, me refiero postrado. El negocio de Satanás siempre será desanimarte. Siempre. Todo tu entorno, y te lo voy a demostrar bíblicamente, todo tu entorno va a confabular para el desánimo. Y Dios le está diciendo a Josué, quiero que te animes, porque tú entrarás. Mira lo que sigue diciendo, esfuérzate y anímate. Vaya conmigo al versículo 7, y anímate, porque tú entrarás en este pueblo, la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú les darás por heredad. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te, dígamelo usted, intimides. No te achiques. No te intimides. Anímate. Por eso cuando una persona está deprimida, lo peor que le podés hacer es decirle sana, sana de rana. Si no sana hoy, sanará. En mi peor momento, el que me pegó un verdadero cachetazo fue el que me hizo crecer. Y no me estoy refiriendo a que usted no se haga cargo o no entienda la situación. Mi mejor amigo me miró y me dijo, estás muy mal, demasiado. Y todos buscamos impresionar o buscamos que todo el mundo se entere. Estás muy mal, estoy muy mal. Me quedó mirando y me dijo, estoy impactado con la calidad artista que estoy frente a mis ojos. Me dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir igual? Déjate de embromar, ¿te caíste? ¿Cuántos dicen amén? Se está poniendo lindo esto. ¡Anímate! Lo que le tenés que decir a alguno cuando se ha caído es, levántate. Porque no vas a lograr nada, no vas a hacer nada. Deuteronomio capítulo 31, verso 23 dice, y dio orden a Josué, Moisés, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y le dijo, esfuérzate y anímate. Dios le está diciendo el mismo concepto, anímate. Decirle al que tenía al lado, ánimo. Sacudirle un poco para que se despierta y decirle, ánimo. Ánimo. Frente a los grandes desafíos, Dios no nos va a decir otra cosa. Te va a decir, esforzate y anímate. No, bueno, pero fíjate, no. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ánimo. Yo sé qué va a pasar. Frente a los grandes desafíos, para realizar los grandes proyectos, Dios te va a decir una sola cosa. No he visto jamás a Dios decir lo contrario. Para los grandes proyectos, esos que no se hacen hablando, esos que se hacen haciendo. Hay muchos ilusionistas, hermano, que hablan muy bien, pero que no hacen nada. Hay mucha gente demasiada bien educada de boca, que te hablan de grandes metas, pero con su vida no las pueden avalar. Hay muchos ilusionistas, pero la diferencia entre los soñadores y los visionarios es la acción.
Hay muchos que desearon tener esta casa, pero no lo lograron. ¿Sabe lo que me dijo el dueño de este lugar cuando fuimos a comprar? Nos dijeron, che, pero ¿ustedes tienen la plata? Le dije, ¿por qué? Porque vinieron unos cuantos de los de ustedes, todos con mucha fe, pero nadie tenía la plata. Para los grandes proyectos, Nehemías estaba frente a un gran proyecto: edificar los muros. Nosotros leemos eso y nos encanta decir, y edificaron los muros. Carlito, vos que sos constructor, cuando nosotros arrancamos acá me dijo, vos sos consciente que vamos a hacer 1.700 metros de obra. Reconstruir los muros, una ciudad abandonada, una ciudad morada de chacales, decía la Biblia. Nehemías dijo, yo quiero ir a edificar los muros de mi ciudad. Y la Biblia nos cuenta que Nehemías arrancó la obra. Un gran proyecto. Un gran proyecto requiere de esfuerzo, disciplina, constancia. Un gran proyecto requiere de una persona de un solo ánimo. Un pueblo de un solo ánimo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces ustedes dijeron, por ahí no llegamos? Pero dice que Nehemías estaba en un momento de la obra crucial y usted lo puede encontrar en su casa, Nehemías capítulo 4, verso 6. Dice que él dijo, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura. Llegamos hasta la mitad de la altura de la muralla porque el pueblo tuvo ánimo. Ahora cuando el pueblo se desanimó, la muralla quedó por la mitad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted tenía ánimo, a usted no le pesaba cortar el pasto de su casa. Ya sabe para dónde voy, ¿no? Por ejemplo, cuando se casó y tenía ánimo para mostrarle a su esposa que usted era el hombre de la casa. Entonces yo le decía a mi mujer, si hay alguien que va a cortar el pasto en esta casa, acá hay un hombre, ese soy yo. Porque muchas veces cuando los yuyos empezaban a crecer me decía, ¿cómo se enciende la cortadora de pasto? Entonces yo decía, si hay alguien que va a cortar el pasto en esta casa, soy yo. Hay hombres que están tirados en el sillón y la mujer pintando la casa. Pero usted tenía ánimo. Y entonces como tenía ánimo, trabajaba los sábados, los domingos, se levantaba, cortaba el pasto, limpiaba, pintaba la casa, hacía todo. Es más, lo que más escucho de los hermanos mayores es decirme, cuando hice mi casa, yo a veces le digo a mi mujer, ¿cómo tenía fuerza para hacer lo que hacía? Trabajaba 12 horas en el trabajo y volvía a mi casa y me ponía el pastón y levantaba ladrillo por ladrillo. Y yo le digo a mi mujer, ¿cómo tenía tanta fuerza? ¿Por qué? Porque ¿qué tenía? Pero cuando pintó el desánimo, como me dijo uno, cuando se quema un foco en mi casa, que llamen al electricista. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías está diciendo eso. Cuando el pueblo tuvo ánimo, levantamos hasta la mitad de la muralla, pero cuando el pueblo se desinfló, no pude hacer nada. Lo que te impulsa a levantarte de madrugada los domingos, edificar, hacer la casa de tus hijos, tus sueños, tu grande proyecto es el ánimo. ¿Qué te llevó a pagar el precio para tener lo que tenés? ¿Qué te llevó para hacer el negocio que tenés? ¿Qué te llevó a levantarte de la ruina? ¿Qué te llevó? El ánimo de decir, yo de esta me voy a levantar. El problema es cuando pinta el desánimo. Entonces no podemos hacer nada. Todos me preguntan cómo hicieron, cómo lograron, cómo lo hicieron. Con ánimo. Porque somos de un solo ánimo. Frente a los grandes proyectos,
Para mover la mano de Dios, escuche, para mover la mano de Dios se va a requerir esencialmente esto. Y yo quiero que usted me preste atención, porque el deseo de todo hombre es que Dios haga algo distinto. El deseo de todo hombre de Dios es que Dios manifieste su gloria en él y en los que lo rodean. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos anhelan la gloria de Dios? ¿Cuántos desean que Dios haga algo grande y que la mano de Dios se mueva a nuestro favor? ¿Cuántos lo creen? Yo no estoy esperando el derrumbe, yo no estoy esperando, y sé que las cosas pasan, pero estoy esperando la manifestación de la mano de Dios, y si bien ya la vi, quiero seguir viéndola. Pero mire lo que dice Ageo capítulo 2, verso 4, no lo busque. Tenían que reconstruir el templo, ya Nehemías había reconstruido los muros y la ciudad con Esdras, pero ahora viene el momento de reedificar el templo. Y entonces usted en el libro de Ageo va a tener a Ageo, el gran profeta, usted va a tener a Josué, el gran sumo sacerdote, y usted va a tener a Zorobabel, el gran constructor. 3 personajes que Dios juntó precisamente para hacer una gran obra, lo que iba a ser conocida como la tercera casa de Dios. Primero fue el tabernáculo que hizo Moisés, después fue el templo que hizo Salomón, y después que el templo fue destruido, vendría la tercera casa que es conocida en la Biblia como el templo de Zorobabel. Y la Biblia nos dice en Ageo capítulo 2, verso 4 al 8, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate tú también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Mire lo que le está diciendo Dios a esos 3 hombres. Cobren ánimo. ¿Qué significa? Si usted no tiene ánimo, Dios no puede hacer. He visto pocos milagros de manera contraria. Pero cobrar ánimo es cuando... ¿Vos te acordás, Carlos, las madrugadas? Yo sé que Dios lo va a hacer. Ese ánimo de tener hasta por orgullo propio, decir, yo sé que Dios lo va a hacer igual. Es cuando empezás a cobrar ánimo y decís, yo no puedo terminar así. Yo no voy a terminar así. Algo Dios va a hacer con mi vida, algo Dios va a hacer con nosotros, algo Dios va a hacer en la familia. Cobrad ánimo, Zorobabel. Y mire lo que le dice, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. O sea, Dios no te dice, cobrad ánimo y esperad. Dice, cobrad ánimo y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pues así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Mía es la plata y mío es el oro. Yo les estoy mirando la cara y no sé si seguir predicando. Cobrad ánimo. Yo voy a hacer temblar el cielo y la tierra para tu bienestar. Y no me vengas con que tenés motivos para vivir lo otro, porque yo también los tengo, y todas las mañanas los tengo. Todas las mañanas tengo motivo para animarme o desanimarme. Tengo motivos reales, tengo motivos superficiales. Tengo motivos mentales. Por ejemplo, dígame la verdad, séame sincero. ¿Sabe lo que yo bendigo a Dios por este púlpito? Porque acá decimos la verdad. La única condición que le pongo a todos los predicadores, a los pastores y a los que ministran en este púlpito, digan la verdad, pero la verdad que me pueden demostrar. No me llenen de cuentos a la gente, porque la gente de cuentos está cansada. Díganme la verdad. Y yo te quiero preguntar con la verdad, ¿cuántas veces generaste en tu cabeza problemas que nunca existieron? Dime la verdad. Tengo motivos reales, concretos, con nombre y apellido. Por ejemplo, le puedo dar el nombre de mi suegra, reales, concreto. Tengo superficiales, tengo mentales. Pero yo nunca vi que Dios me rescatara si yo no cobraba ánimo, la esperanza de decir, yo creo que no he creído en vano. Cobrad ánimo,
Es decirle, vieja, yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios no nos va a abandonar. En el peor momento, esa luz de esperanza que te dice, he nacido y envejecido, no he visto justo desamparado. Y decía el salmista, yo cuando vi cómo le iba bien a los malignos y a mí me iba mal, casi mis pies se deslizan. Hasta que me metí a la casa de Dios y entendí el fin de ellos. Entendí lo que Dios quería hacer conmigo. Para mover la mano de Dios necesitarás cobrar ánimo. Es decir, yo no sé, pero Dios algo lo es. Ánimo. Es la energía de decir, capaz que es mañana. Tenía una iglesia que yo amaba mucho, amo mucho, pero no los vi nunca más, en Concepción, Chile, que los hermanos se despedían todas las reuniones diciendo, no tenemos motivos para estar en derrota, tenemos muchos motivos para estar en victoria. Quizás mañana Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cobrad ánimo. Para mover la mano de Dios, para superar las tempestades. Usted conoce el relato bíblico de Mateo capítulo 14, verso 22 al 27. No lo busque, pero hay momentos donde el miedo nos paraliza, hermano, y la tempestad nos arrecia. Dice que los discípulos estaban paralizados porque el viento era contrario y porque la tempestad lo amenazaba. Cuando Jesús decidió caminar hacia ellos, la tempestad era el problema, pero Jesús decidió caminar por encima de la tempestad. Eso quiere decir que nuestro Dios es un Dios que puede ir por encima de la circunstancia. Y dice que cuando Jesús fue caminando hacia ellos, no le dijo, esperen muchachos que yo ya estoy llegando. No le dijo, miren muchachos que aquí estoy. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús a la distancia le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué es lo primero que Jesús le dijo a la gente? Tened. Yo quiero que usted vaya conmigo a Hechos, capítulo 27. ¿Me da 10 minutos más? Hechos capítulo 27. Usted que se anda quejando del hotel que va a parar en Corrientes. Viste, Jorge, yo lo sé todo. Dijeron, en Corrientes te van a... Prepárense porque... Usted que se anda quejando por lo que está padeciendo en los ensayos con Jorge. Usted que se anda quejando que tuvo que hacer los burros esos que actuaron ayer. No, nadie se quejó. Los caballos. No, había uno que parecía un burro. Yo lo sometería a plenaria, pero me pareció uno que era un burro, un pony, algo de eso era. Al más gordito le dieron el pony. O a uno de los gorditos. Pero mire lo que pasaba a esta gente. Yo quiero que usted vaya a Hechos capítulo 27. Verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaba, levaron anclas e iban costeando a Creta. Ahí Pablo va a estar marcando una experiencia ministerial. ¿Cuántos desean el ministerio? Yo quiero servir. Sí, usted está seguro de eso, ¿verdad? Mira lo que dice Pablo, verso 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Pobre tipo, estaba predicando la palabra. Mire lo que dice. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos. ¿Qué dice? Nos dejamos lo mismo que usted. Viene de repente un viento huracanado
que se puede llamar Angelita, Pedro, Antonio, que lo venga, y viene contra usted. Y entonces, como usted no puede poner proa y se da cuenta que el viento lo está reciando, ¿qué hace? Se entrega a la circunstancia y se deja llevar. ¿Vio qué práctica que es la palabra? Entonces, ¿cómo estás? Y aquí mismo. Y entonces el viento huracanado viene, la depresión, y ya te agarra del cuello y te lleva para contra. Y usted ¿qué es lo que le pasa? Usted se deja arrastrar. A los médicos diciéndote no podés. Mira lo que dice Pablo en el versículo 16. Y habiendo corrido a sotaventa de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en el sirte, mire lo que dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. ¿Sabe cuántos días duró esta tempestad? ¿Sabe cuánto tiempo Pablo estuvo en este estado? 14 días. Lo tienen los versículos más abajo, que lo puede leer gustosamente en su casa, o que le haga todo. ¡14 días! Oiga, hermano, yo una vez me subí a uno de esos juegos que te llevan, esos que te hacen los simuladores, y yo una vez subí, se me ocurrió entrar al juego del Hombre Araña. De chiquito admiré el Hombre Araña. Quise ser un Spider-Man. El juego duró 5 minutos. Yo pensé que duró una vida, hermano. Bajé del juego agarrándome de lo que podía. 14 días. Diga conmigo, 14. 14 días que la nave era arrastrada de día, de noche, el viento, la vela, el ruido. ¿Tenía motivo Pablo para estar desanimado? ¿Sí o no? Encima yo estoy sirviendo. Y encima yo sirvo. Y encima doy mi tiempo. Y mira lo que me pasa. Nos falta el espiritual que te dice, tendrías que revisar tus cuentas delante de Dios, porque Dios te quiere decir algo. ¿Usted no tiene esa gente? Satanás. Encima que la estás peleando, viene un espiritualoide y te dice, tenés que revisar tus cuentas, porque el Señor te quiere decir algo. Uy, se me cayó. Tendría que revisar mis cuentas. Vaya conmigo al verso 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos de la nave es la última instancia. Es lo único que te puede detener. Con nuestras, ¿qué está diciendo Pablo? Con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. No apareció ni el sol ni las estrellas. No apareció ni el hermano que te daba ánimo. No apareció ni siquiera el pastor. No apareció el sol, ni las estrellas. ¿Sabe usted que el sol es símbolo de la autoridad? Por si usted no lo sabe. Y las estrellas es símbolo de la dirección. Por eso los magos tuvieron que seguir las estrellas. Y por eso Jesús era conocido como el Dios del universo, del cosmos. Mira lo que dice, y no aparecieron ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza ¿de qué? De salvarnos. Entonces Pablo, como hacía muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo por recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener, dígamelo fuerte, os exhorto a tener ánimo. En medio de eso, sí. Os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros y no solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened que buen ánimo. Yo estuve con el Señor, de quien soy y a quien sirvo. Y Él me sigue diciendo una sola cosa: tu futuro está en mis manos. Aun cuando la nave se te parta, aun cuando arrojes con tus propias manos lo único que te puede sostener. Yo he estado con el Señor, de quien soy y a quien sirvo. Todo estará bien. Tengan buen ánimo. Porque Dios seguirá siendo el Dios que conocí. ¿Cuántos dicen amén? Para superar las tempestades, voy a apurarme para recibir milagros. Y yo sé que me voy a meter en problemas, pero con gusto lo voy a hacer. 4 amigos fueron a Capernaum con su amigo, el quinto, estaba paralítico. En Capernaum la gente se agolpaba, que no podían ni entrar. Y los 4 amigos dijeron: yo te voy a poner delante de Jesús. Me gusta esa gente con la determinación, que no media. Bueno, lo concreto que había que predicar del dueño de la casa, que estos 4 desgraciados le rompieron el techo, pero no importa. Dice que estos 4 fueron y rompieron el techo y le bajaron al paralítico delante de Jesús. ¿Lo leyó alguna vez? ¿Qué le dijo Jesús al ver la fe de ellos? ¿Qué le dijo Jesús? No cuando vio al paralítico, cuando vio la fe de los 4. Dice, y usted lo puede leer en su casa, en realidad lo puede leer en las distintas versiones, lo puede leer en Mateo capítulo 9, en Lucas capítulo 5 y en Marcos capítulo 2. Si usted compara los 3 evangelios, dice que Jesús, cuando vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: tened tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho. Ya está. ¡Ah! ¡Qué impresionante! Jesús, cuando va a hacer el milagro, lo que le pide a la gente: cambia de actitud. Soy barro, nada más. Quédate. Usted no. Jorge, nunca cantes esa canción acá. Yo te excomulgo de la congregación. Soy barro, nada más, Señor. ¡Luz! Pensamos que... ¿Sabe cuál es el problema? No tenemos conciencia de Dios. Nosotros pensamos que a Dios lo vamos a convencer de que Él tiene que hacer un milagro en mi vida. Entonces como... Usted no necesita convencer a Dios. Por si usted no lo sabe, usted sencillamente es un hijo de Dios. Y esa onda de que, ay, Señor, y por favor, sí, pero la sangre de Cristo ahora te dice: ¡cobrad ánimo! Tus pecados te son perdonados. ¿Usted no se sentiría aliviado que Dios le diga: he perdonado todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros? Ay, hermano, yo tengo una gana de saltar, de alegría. La religión me dijo lo contrario. Maldito pensamiento que nos sometió a una culpa sin sentido. Jesús delante del hombre le dijo: tened ánimo, tus pecados te son perdonados. Cambia de ánimo. Aleluya. ¿Cuánto siente que Dios ha perdonado todos sus pecados?
¿Cuántos sienten que Dios puede levantarte aún del peor de los estados? Tened ánimo. A la mujer que se acercó a Jesús para recibir el flujo, para cortar con el flujo de sangre, dice Mateo capítulo 9, verso 22, que volviéndola y mirándole le dijo: tened ánimo. Tu fe te ha salvado. Para recibir milagros tendremos que cambiar de ánimos, porque de alguna manera es entender que Dios sigue estando al control. Para cumplir tu propósito tendrás que cambiar de ánimo. Yo he encontrado gente, hermanos, que maldice el servicio y su propósito y porque Dios lo llamó. Para cumplir con tu propósito tendrás que cambiar de ánimo. Todos tenemos planes, metas, propósitos de Dios para cumplir. A veces se frustran por razones propias y a veces por razones externas, pero lo cierto es que a veces peligramos en nuestro propósito. Usted no lo busque, pero en Hechos capítulo 20, verso 22, Dios le dice a Pablo que no tenía que ir a determinado lugar porque le esperaban prisiones y cárceles. Y dice la palabra que Pablo dijo: mas yo ligado en espíritu, y utiliza una palabra que es teo, que es voy bajo el peso de mi propia decisión. Pablo, el Espíritu Santo le decía: no vayas a Jerusalén porque te esperan prisiones y cárceles. Y el Espíritu Santo se lo decía, pero él dijo: yo igual quiero ir y quiero ir y quiero ir, voy bajo el peso de mi propia decisión. Y entonces cuando Pablo fue, ¿qué le pasó a Pablo? Le vinieron prisiones y cárceles. Y entonces usted lo va a encontrar a Pablo encarcelado, afligido, en el capítulo 23 de Hechos, que sin embargo el Señor lo va a consolar. Y dice que a la noche siguiente se le presentó el Señor. Yo no sé si usted vivió esta experiencia, hermano, pero a Pablo se le presentó el Señor y le dijo: ¿con qué me desobedeciste? Yo te dije que no vengas acá, yo te dije que no lo hagas. ¿Y ahora qué te está pasando, Pablito? Lo que te dije que te iba a pasar. Usted no tiene esa mentalidad, ¿verdad? Esa mentalidad que encima vienen y te ponen el dedo en la llaga y te dicen lo que te va a pasar. Dice que se le presentó el Señor estando Pablo encarcelado y le dijo: Pablo, tené ánimo, porque igual necesito que prediques ante los gobernantes de mí como lo has hecho en todos lados. Tené ánimo. Por más que hayas cometido tantos errores, Dios sigue siendo el Dios que te llamó. Y decimos, termino en esta noche, ¿cómo hago, hermanos? ¿Cómo hacemos para estar de buen ánimo? ¿Cómo hago para que mis emociones y mi voluntad y mi mente puedan alinearse y estar de buen ánimo? ¿Será como dicen los psicólogos, que es una decisión? ¿O hay algo más? Yo voy a dar un plus adicional, porque creo firmemente en lo que dicen ellos. Creo firmemente que la ciencia está diciendo lo que los evangelios y lo que toda la Biblia está diciendo, un cambio de actitud. Pero hay un adicional que quiero que me preste mucha atención, porque de esto dependerá su libertad. La palabra hebrea en la Septuaginta, que es una de las traducciones más nítidas de la Biblia, la palabra que se utiliza para traducir la palabra alma es la palabra peisge. En cierto sentido es el término hebreo que significa nefes. Alguna vez yo le prediqué a ustedes de lo que los judíos creían del nefenash. Cuando los judíos creían que el alma se concentraba 3 días en las fosas nasales, y por eso los judíos tienen un velorio de 3 días, y por eso Jesús, cuando resucitó a Lázaro, fue al 4.º día, porque quería cerciorarse, demostrarle a los judíos que lo que él estaba haciendo era una resurrección. Los judíos creían que el hombre, cuando moría, el espíritu y el alma se funcionaban y se concentraban en sus fuerzas nasales, y al 3.er día Dios tomaba el espíritu o volvía el alma al cuerpo. Y entonces de ellos creen la creencia de lo que es conocido como el nefenash. Pero quiero decirle que el nefesh es lo que ellos creen para traducir la palabra alma, y está en su Biblia, por las dudas que usted me está mirando mal. Usted me está mirando mal.
ánimo. Nefes es la palabra original que significa, escuche, garganta, nuca o la esencia por las vías respiratorias. También significa aire o aliento, ya que al respirar, el respirar es característico de los seres vivientes y el concepto judío del nefes está relacionada estrechamente con estar vivo, pero no estar vivo por respirar. Las plantas también están vivas y respiran. Y hay algunos que solo respiran, lo cual no significa que están vivos. Porque el nefes lo que dice esencialmente que es un ser que respira, pero que tiene una calidad de vida superior, que vive en plenitud, que está relacionada con estar vivo y disfrutar de la vida, que el nefes distingue entre lo que vive y lo que muere. Es por eso que en Génesis capítulo 2, verso 7, dice la palabra que cuando Dios creó al hombre, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. De ahí nos inspiramos para el nombre de nuestra iglesia. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y la verdadera traducción es sopló nefes. Le dio vida para que viva y disfrute y viva en plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que cuando Dios sopló, el hombre recién fue consciente y vivió en plenitud porque tenía el soplo de vida. Diga conmigo el nefes. Quiere decir que cuando el hombre recibió el soplo del Espíritu Santo en su vida, fue un ser vivo y completo, sujetándole el alma al estricto orden espiritual. Para que el hombre tenga buen ánimo, el alma debe contar con ¿qué? Dice ahí. Tu ánimo cambia al son del Espíritu Santo, porque es el que te puede consolar, te puede restaurar y te puede decir que todavía puedes vivir lo que Él quiere para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se desanima y tiene motivos para hacerlo, su única solución para cambiar de ánimo no solo es una decisión personal, es el Espíritu Santo. Y decimos, es cuando estás tirado y el Espíritu Santo sopla aliento y te transforma en un ser vivo. ¿Cuántos dicen amén? O sea que el cambiar de ánimo también es un concepto espiritual. Y vos tenés gente que puede estar en el peor momento de su vida y puede ser feliz. ¿Sí o no? Y puede tener ánimo. Y usted los abraza y sabe que está pasándola mal y los abraza y ¿cómo estás? Bien, yo sé que Dios me va a sacar. ¿Qué recibió? El toque del Espíritu Santo. Las veces que Dios me levantó sencillamente de un momento de oración. Nuestros estados de ánimo son eso. Estados, posturas que evolucionan para bien o para mal en la misma proporción que el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Controla nuestras vidas. Les quiero hablar a los desanimados. Tenés una sola solución. Mire, si usted lee los capítulos 13, 14, 15 de Juan, si usted lee todos esos, usted va a encontrar que Jesús va a decir lo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? ¿Lo ha leído alguna vez? Se lo recomiendo. Si usted lee los capítulos 13, 14, 15 y 16, usted va a encontrar que Jesús se encargó de decir que el Espíritu nos va a enseñar todas las cosas, que con el Espíritu no tendríamos miedo,
que con el Espíritu seríamos consolados, que con el Espíritu tendríamos certidumbre. ¿Usted tiene certidumbre de su vida? También Jesús dijo que no nos turbaríamos. Más allá que Él jamás dijo que no íbamos a vivir momentos difíciles. Jamás. Jesús dijo, y lo dijo claro, en el mundo van a tener. Quien le diga lo contrario le miente. Los cristianos no estamos exentos de momentos de dificultad. Tenemos una variable, el Señor está al control. Ahora resulta que Jesús en esos capítulos también dijo que nos guiaría siempre, que cambiaría nuestra tristeza en gozo, que venceríamos al mundo. Finalmente, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Porque el Nefesh, el Espíritu de Dios, puede cambiar tu ánimo en este instante. Yo sé que Dios lo puede hacer una vez más. Y lo puede hacer en tu vida, para la gloria de Él. Cierre sus ojos.